Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes. Esta es la sesión número 14 de la asignatura Instalaciones Eléctricas para los estudiantes del grupo 23360-B1. La sesión del día de hoy se va a denominar cálculo de la demanda. Cuando hablamos ya de demanda, fíjense que nosotros estamos viendo previamente algo que se llamaba carga instalada, ¿sí? Y hay que recordar una diferencia vital entre el concepto de carga instalada y el concepto de demanda, ¿sí? No es lo mismo la carga instalada que la demanda, porque pues son dos cosas que apuntan hacia conceptos totalmente diferentes. Aunque si los unificamos dentro de lo que se puede decir como si fuera la carga instalada en función de la demanda, se podría decir que la carga instalada es como si todo lo que potencialmente estuviera dispuesto para conectarse en una instalación eléctrica estuviera conectado todo el tiempo, ¿sí? En otras palabras, si yo tengo una serie de artefactos electrodomésticos que pueden ser conectados a la instalación eléctrica de la casa, pues la demanda es igual a la carga instalada cuando todos esos elementos, cuando todos esos artefactos están conectados todos al mismo tiempo a lo largo de un tiempo. Bien. Sin embargo, eso no ocurre. Por más que yo tenga una serie de elementos potencialmente conectados, ¿sí? O potencialmente para conectar. Cuando hablamos de que está potencialmente para conectar, lo que trato de decir es que pues ustedes los tienen disponibles para su uso cuando llegue el momento. O sea, no siempre va a ocurrir que llegue el momento, sino que va a ocurrir que en algún momento llegará el uso de ese elemento. Un ejemplo clásico sería la cocina, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la cocina, pues en la cocina tenemos, bueno, lo típico puede ser una sanduchera para hacer sus sándwiches, pero ustedes no están haciendo sándwiches todo el tiempo, una licuadora, pero ustedes no están haciendo jugos todo el tiempo, ¿sí? Entre otros, ¿sí? Cuando llega el momento de usar ese elemento, ahí es donde ocurre el concepto de demanda, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo se calcula la demanda? Realmente calcular la demanda es difícil, ¿sí? Si yo les pongo a ustedes a hacer un experimento de calcular la demanda, realmente es tratar de mirar la usabilidad de un dispositivo, ¿sí? La usabilidad, ¿qué tanto yo uso un dispositivo? ¿Sí? Y eso no es fácil, ¿no? Porque pues, vamos a poner un ejemplo, Daniel quizás tenga una serie de electrodomésticos muy parecidos a los que puede tener, por ejemplo, el compañero Eduardo, o muy parecidos a los que tiene, por ejemplo, la compañera Daisy, ¿sí? Pero el uso de cada uno es función de los patrones de consumo que tenga cada uno, ¿sí? Entonces, quizás la demanda de lo que es los artefactos que tiene el compañero Daniel respecto a los que tenga la compañera de Daisy sea distinta, ¿sí? No es lo mismo, ¿no? Entonces, calcular demanda realmente no es tan sencillo para una sola persona. Pero ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se estudia? Por eso es que se estudian métricas estadísticas para que yo pueda de alguna forma estudiar el comportamiento de, no quizás de forma tan específica, de cuánto usa, por ejemplo, su computador o cuánto, sino quizás de una forma un poco más global, ¿sí? Ya se miraría desde el punto de vista de carga instalada de una serie de circuitos, ¿sí? Nosotros no hacemos instalaciones, diseño de instalaciones eléctricas partiendo de cuánto usted usa cada uno de los elementos. No, nosotros partimos del diseño más o menos asumiendo cuánto consume, por ejemplo, un circuito en particular, que son los circuitos que estamos viendo de la sesión pasada, circuitos, por ejemplo, de pequeños artefactos, sí lo podemos mirar de forma un poco más global, ¿sí? Más o menos uno calcula cuál es la demanda, más o menos uno calcula cómo es la demanda, por ejemplo, de los circuitos de propósito general, más o menos uno calcula cuál es la demanda, por ejemplo, de los circuitos de
lavado y planchado, ¿sí? Entre otras, ¿sí? Esto sería para viviendas unifamiliares, bueno, bifamiliares y multifamiliares, porque los patrones de consumo, bueno, tenemos como más información de los patrones de consumo, o sea que hay una repetición, por así decirlo, de los patrones de consumo en un sitio, ¿sí? Bucaramanga particularmente, pues tiene unos patrones de consumo. Quizás si yo voy a hacer el mismo experimento de Bucaramanga con Bogotá, la cosa cambia un poco, ¿no? Porque no creo que sea muy similar los patrones de consumo uno respecto al otro, ¿no? Un ejemplo básico es que, por ejemplo, en Bogotá, el concepto de aires acondicionados para casa no es necesario, ¿no? O sea, ahí no se necesitan aires acondicionados, ¿no? Ahí se necesita más que todo es quizás calefactores. Hay gente que puede disponer de calefactores y un aire acondicionado no es una forma apropiada para calentar, por ejemplo, el ambiente. La idea es ahí es para enfriar el ambiente. Entonces, los patrones de consumo suelen ser distintos. Pero si hablamos de una región o una ciudad que sea lo suficientemente homogénea, nosotros podemos intentar calcular esos, digamos, esos patrones o esas tendencias para poder establecer diseños eléctricos. Bien, entonces, para resumir, nosotros no calculamos demandas de elementos muy particulares, a no ser que sean, por ejemplo, en empresas que ya, digamos, ahí sí toca, por una razón, porque es que no es lo mismo la cantidad de viviendas multifamiliares, bueno, unifamiliares o multifamiliares que existen en un sitio, a, por ejemplo, las empresas que hacen tal actividad, ¿sí? Entonces, tener patrones o datos de cada una de esas empresas no es tan fácil en comparación, por ejemplo, con lo que son las viviendas multifamiliares. Por eso, seguramente ustedes cuando encuentren en su literatura, en sus diseños particulares, ¿sí? Cuando necesiten eso, la información que van a disponer de las empresas es casi que limitada. Y entonces toca partir de los elementos. Hay otra ventaja, es que los elementos suelen ser de mayor potencia, ¿no? Los motores, bueno, todo es un consumo un poco más elevado y al tener un consumo un poco más elevado, pues quizás es mucho más sencillo caracterizar los elementos, ¿no? Cuando yo hablo de esa complejidad, no es que estemos refiriéndonos a que, por ejemplo, vamos a hacer un diseño de, uy, ¿cuánto gasta el mouse? ¿Cuánto gasta la pantalla del computador? ¿Cuánto gasta la cámara? ¿Cuánto gasta, por ejemplo, el módem? ¿Cuánto gasta? No, nosotros no hacemos hasta ese nivel de detalle porque sería un trabajo dispendioso y realmente innecesario, ¿sí? Entonces, llegamos a un punto en el cual simplemente calculamos, parametrizamos en función de unas métricas y a partir de ahí establecemos nuestros diseños. Con esta pequeña introducción, entonces vamos a avanzar al concepto de diseño de instalaciones eléctricas. Ya habíamos hablado de qué es el diseño, cuál es la creación de la ruta de trabajo para las especificaciones, ¿sí? Lo que es la realización de un plan de acción, la proyección de una solución de algo, entre otras cosas. ¿Bien? También habíamos mirado que el diseño simplificado es uno de los criterios, bueno, digamos que el RETI establece dos tipos de diseño para instalaciones eléctricas. Fíjense que aquí el diseño se aplica a todo tipo de instalaciones eléctricas, inclusive las instalaciones especiales, sino que mencionan es que hay un diseño simplificado, es decir, diseño para estos casos. ¿Cuál es el primer caso? El caso A. ¿Cuál es el segundo caso? El caso B y el caso C, que respectivamente se puede hacer un diseño simplificado. ¿Qué es el diseño simplificado? Un diseño que solamente tiene una parte del diseño de la A a la W, ¿sí? Mientras que hay otro, que es el diseño detallado. En este caso, pues, si no es simplificado, entonces tiene que ser detallado. O sea, si no pertenece a las especificaciones de las instalaciones eléctricas de
simplificadas, pues entonces el diseño se considera como un diseño detallado. El diseño detallado también se le llama diseño de la A a la W, porque tiene requisitos desde la A hasta la W. ¿Sí? Es básicamente el nombre que recibe. Bien. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma técnica colombiana respecto de el alumbrado, la carga mínima instalada para unidades de vivienda residencial? ¿Sí? Cuando hablamos de unidades de vivienda residencial, es todo lo que cumpla el propósito de residencia. ¿Sí? Entonces, se necesita lo siguiente. Para el tema de alumbrado, ¿sí? Lo que se tiene que estimar, o digamos el alumbrado se estima en función de la superficie del suelo, ¿sí? Y que para este caso, lo que nos dice la NTC 2050 es que es de 32 voltamperios por metro cuadrado. Bien, luego son 1500 por cada circuito ramal bifilar para pequeños artefactos, ¿sí? Cuando hablamos de ramal bifilar, hablamos de 2 hilos, ¿sí? Después, ¿qué sigue? 1500 por cada circuito ramal bifilar para lavado y planchado, para lavadora y plancha. En las salidas de tomacorrientes, cada tomacorriente sencillo o múltiple de un puente se debe considerar a no menos de 180 voltamperios. Bien. Y la salida para artefactos específicos u otras cargas, excepto para motores, los voltamperios nominales de artefactos o cargas conectadas. Bueno, aquí lo que hablamos de este alumbrado es lo que se conoce como propósito general, ¿sí? Este es el de propósito general. El otro que hablamos de pequeños artefactos, al menos se debe garantizar uno, ¿sí? Luego, aunque pues realmente esto de garantizar uno es función también de qué tan grande sea el espacio donde uno considera los pequeños artefactos, ¿no? Claro, o sea, no puedo pensar lo mismo de, de una casa que tiene una cocina, digamos, de unos metros cuadrados respecto de otra que es mucho más grande, ¿no? Seguramente en función del espacio vamos a tener mucho más posibilidad de instalar pues cosas en la cocina, etcétera, ¿sí? Usualmente, lo mínimo que se debe garantizar en una cocina es al menos un circuito de pequeños artefactos. Y para una cocina estándar, sin islas, ¿sí? La cocina pues tiene usualmente un circuito de pequeños artefactos. Como mínimo también se considera un circuito de lavado y planchado, aunque en muchas ocasiones para viviendas muy pequeñas dejan el lavado y planchado con pequeños artefactos, ¿no? Para apartamentos demasiado pequeños ocurre eso. Sin embargo, no está, a mi modo de ver, bien visto, pero cada ingeniero pues determinará su situación. Ya ahorita te doy la palabra a Isabela. En las salidas de tomacorrientes, cada tomacorriente sencillo múltiple de puente, o sea, bueno, en este caso lo que tratamos de decir es que para las tomacorrientes que tenemos en casa, vamos a tener siempre 180 voltamperios. Cada toma se da a considerar a eso. Esa pregunta eterna de dónde sale el 180 voltamperios, pues es básicamente un estudio estadístico que se hace en donde se determinó que la demanda de una toma corriente que no supere pues los 15 a 20 amperios suele ser más o menos de unos 180 voltamperios. Sin embargo, es muy particular porque si ustedes calculan cuánto es la potencia máxima que va a soportar una toma corriente, la toma corriente, por ejemplo, si ustedes consideran que es una toma corriente de máximo 15 a 20 amperios a un nivel de tensión monofásico de 120, ustedes multiplican los 120 por ejemplo, los 15 amperios, eso les daría más o menos unos 1800 voltamperios, ¿sí? Es decir, ¿de dónde sale ese 180 voltamperios? Justamente de lo que más o menos se puede considerar que se
conecta en cuanto a demanda se refiere de una toma. Bien, y por último, cuando hablamos de salida de artefactos específicos, es lo que llamaríamos nosotros circuitos especiales. Yo no espero que, por ejemplo, en una casa haya un motor arrancador para otro tipo de cosas diferente a los motores básicos que tienen arrancadores suaves, como por ejemplo la licuadora, la lavadora, todos esos tienen arranques suaves, ¿sí? Por lo que la subida de tensión no es considerable como para decir, uy, necesito un circuito especial para esos aparatos, ¿no? Hablamos de otro tipo de motores, ¿bien? Entonces, estos son lo que llaman la carga mínima en unidades residenciales, ¿bien? Ahora sí, qué pena para no perder la idea, por eso pues le pedí a Isabela que ya ahorita le daba la palabra. Entonces, cuéntanos, Isabela. Profe, disculpe, es que yo tengo una duda respecto a como el primer enunciado, que dice que para alumbrado por metro cuadrado debe ser de 32 voltiamperios por metro cuadrado, ¿sí? Pero ¿Correcto? digamos en el Retilab aparece, o al menos dice es que se debe garantizar tantos lúmenes por metro cuadrado. Y si digamos hoy en día con la implementación de lo que son las luminarias LED, pues uno sabe que esas luminarias incluso tienen un ahorro entre el 30, casi hasta el 50% respecto a las de halógeno. Entonces, digamos, en ese orden de ideas, ¿a cuál de las dos reglas uno como que tiraría a cumplir? Porque digamos, yo tengo una luminaria LED que consume más o menos unos 17 volamper, ¿sí? Ujú. Para el metro cuadrado y cumple con el retilab de la capacidad lumínica. Entonces, ¿podría usar esa o tengo que hacerlos o cumplir con la NTC? Bueno, muy bien. Es una pregunta que creo que ya hemos resuelto en una sesión pasada, donde decíamos, bueno, claro, en efecto, hicimos creo que hasta un cálculo, ¿no? Dije, bueno, listo. Entonces, creo que le hacía la pregunta a alguno de los chicos, donde pues decía más o menos cuántas luminarias yo puedo tener en mi casa. Por ejemplo, empecemos con la misma Isabel. ¿Cuánto crees que tiene tu espacio en casa? Más o menos. ¿Cuánto crees que sea más o menos tu casa o donde estás residiendo ahora en cuanto a espacio de superficie? Un apartamento, una casa de 80, de 50, más o menos, ¿cómo estimarías? Un estimado, no quiere decir que sea algo exacto, como para hacer el ejercicio. ¿Qué nos dices, Isabel? Profe, son como unos 90, casi 100 metros cuadrados. Y es una casa de 2 pisos. Entonces, asumamos más o menos que tenemos unos 100 metros cuadrados del espacio que tiene la compañera Isabela en su casa. Y uno esperaría que todos esos 100 metros cuadrados fueran espacios útiles, ¿no? Cuando quiero decir espacio útil, es que uno considera los 100 metros cuadrados, por ejemplo, eliminando estos huecos que tienen, por ejemplo, las escaleras o de pronto la ventilación en la casa, bueno, entre otras cosas, ¿sí? También eliminando espacios que no se van a iluminar. La misma NTC lo dice, por ejemplo, antejardines o quizás algunos porches descubiertos o algunos cuarticos de San Alejo. Eso ya dependerá y es función del diseñador determinar si es necesario o no iluminar ese sitio. Pero bueno, supongamos entonces que son los 100 metros cuadrados efectivos útiles que tiene la casa donde reside la compañera Isabela. En efecto, cuando nosotros hacemos la multiplicación, como es una unidad de vivienda, multiplicamos por 32 voltamperios metro, nosotros entonces lo multiplicamos, nos daría un total de 3.200 voltamperios que deben instalarse en toda la casa en cuanto a alumbrado se refiere, ¿sí? Hasta ahí, todo bien. Pero la compañera Isabela nos hace caer en cuenta de una cosa. Más o menos, ¿cuántas luminarias crees que están en tu casa actualmente? Haznos una cuentica por encima. ¿Cuánto sería en función de los espacios que tienes en tu casa? Como unos 11 o 12. Sí, como Eh, 12. Listo, perfecto. 12. Entonces uno asume que dentro de la casa de Isabela, pues es una casa normal. Tendrán un comedor, una cocina, ¿sí? Unos baños, unas habitaciones, entre otros, ¿sí?
y más o menos estamos hablando de unos 12. Y la misma Isabela nos dice que más o menos la iluminación LED ronda los 17, bueno, depende de la tecnología LED que se tenga, por mucho será unos 20 vatios o voltamperios, lo hablamos en términos de potencia aparente. Entonces, de esos 20 que tenemos y lo multiplicamos por unos 20, eso simplemente nos daría 400 voltamperios. Pero no se supone que nos están diciendo que hay 3200. ¿Qué hacemos entonces haciendo el ejercicio acá, qué hacemos entonces con los, bueno, nosotros tenemos 3200, le restamos los 400, eso nos daría un total más o menos de 2800, ¿sí? Con los 2800, bueno, ¿y eso qué se hace con los 2800, no? ¿Qué se hace con los 2800? ¿Será que realmente yo, qué hago? Entonces, lo que nos dice la NTC, ahí estoy escribiendo en la pantalla, me confirman si está bien, si está rayando la pantalla. La Sí, sí, NTC, señor. la NTC nos dice que por norma son 3200, ¿cierto? Voltamperios para los 100 metros cuadrados que tiene la casa de la compañera Isabela. Sin embargo, debido a la tecnología, no estoy teniendo en cuenta lo que dijiste de Retila, ¿no? Debido a la tecnología, solamente vamos a gastar 400, ¿cierto? Voltamperios en iluminación. Y hay que tener presente una cosa, apreciados compañeros, que el exceso de, bueno, alguien dirá, no, pues coloco entonces de a 2 bombillos en una habitación. Claro, es posible, nadie está diciendo que no. Sin embargo, la pregunta es suficiente, bueno, digamos que es necesario colocar 2 bombillos para una habitación que realmente tiene poca usabilidad, ¿sí? O para un espacio donde realmente las tareas visuales no exige que la iluminación sea tan digamos, tan bien definida, tan bien establecida, bueno, pues eso es función también del diseñador. Pero lo típico es que se garantice al menos una luminaria en un sitio. Bueno, Isabela menciona que Retilab tiene una especificación de iluminación para cada uno de los espacios que tranquilamente en la mayoría de las situaciones es garantizada con un solo bombillo en la habitación. Cuando, por ejemplo, nosotros no vemos muy bien en un escritorio, ¿qué es lo que usualmente nosotros hacemos? Disponemos de una lámpara adicional, ¿sí? Y con eso pues mejoramos nuestra visibilidad. Pero bueno, eso sería en función de cada quien. La pregunta aquí a la que va orientada lo que nos dice la compañera es, bueno, ¿y estos 2800 entonces qué se hace? Si se supone que son de alumbrado, ¿para dónde van? Entonces la respuesta aquí es que esto en función para unidades, bueno, para unidades de vivienda realmente lo que se hace es que el alumbrado ya no se llama solamente alumbrado, sino que también se llama alumbrado y propósito general. Y propósito general. Bien. Bueno, y que se supone que son propósito general. De hecho, no recuerdo en cuál transparencia está, pero ahí hago énfasis en que se pueden utilizar, a ver si de pronto se encuentra aquí en la otra presentación, se pueden utilizar se pueden considerar las salidas de propósito general bueno, no recuerdo en este momento en qué parte de la transparencia está, pero yo puedo considerar las salidas como tomas de propósito general. Es decir, estos 2.800 que me sobraron, porque es que me sobraron, ¿no? En función de la carga estimada que uno realiza para alumbrado, yo la puedo utilizar como tomas de propósito general. Es decir, aquí yo podría llenar el circuito que yo llamo de alumbrado
como alumbrado y propósito general. Entonces, en nuestros diseños, bueno, en sus diseños, ¿qué es lo que vamos a tener presentes? En los diseños vamos a tener presente que si, por ejemplo, se completó el alumbrado, ¿sí? El alumbrado de su diseño ya y no necesitan más alumbrado, pues entonces lo que van a hacer es completar ese circuito con carga de toma corriente de propósito general. Ojo, solamente de propósito general. En muchas ocasiones, también a veces se le añade lo que son los cuartos de baño, las tomas de cuartos de baño, pero mi recomendación es debido a la carga que usualmente presentan los cuartos de baño, yo recomendaría mejor dejarlo en los circuitos de pequeños artefactos, ¿sí? No es una regla definitiva, es una recomendación. Sin embargo, pues es algo que yo haría en vez de colocarlo en propósito general. Pero si no se puede, porque definitivamente es muy complicado realizar ese tipo de ejercicio, pues digamos, no, es que me quedó una toma ahí sobrando, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No, pues lo que hago es, bueno, pues sencillo, coloco esa toma que me sobró ¿en qué? En propósito general. ¿Listo? Y si la puedo colocar en pequeños artefactos, pues la coloco en pequeños artefactos. ¿Listo? Perfecto. No sé si con eso respondo la pregunta de la compañera Isabel. Sí, profe, muchísimas gracias. Listo. Entonces, claro, cuando nosotros tengamos ese espacio sobrante, usualmente en viviendas multifamiliares. ¿Por qué lo digo en viviendas multifamiliares? Porque quizás en otros espacios diferentes a viviendas multifamiliares, esa necesidad de utilizar tomas, digamos, de utilizar tomas solamente de propósito general y combinarlas ya no sea una necesidad, ¿sí? Ahí sí va a ser exclusivamente de alumbrado. Por ejemplo, en empresas. En empresas no es lo mismo iluminar en una casa, en un cuarto, que en una empresa, ¿sí? Es muy normal que en una empresa la cantidad que se define de potencia por alumbrado por superficie sí se gaste totalmente en alumbrado y no haya espacio para colocar cosas o cargas adicionales. ¿Listo? Compañero Eduardo, ¿va a preguntar algo? Eduardo Luis. Bueno. No le escuché porque es que se me está yendo el internet o fue que se me prendió el micrófono. Sí, pues te prendió el micrófono, pero no sé si ibas a mencionar algo, compañero. No, profe, no. Ah, listo. Disculpe. No, no hay problema. Bien, listo. Entonces, fíjense que en estos casos particulares donde sobra carga, uno lo que trata de hacer es de completar con otro circuito. Entonces, es muy común y vamos a encontrar acá que el alumbrado en viviendas multifamiliares tenga el nombre de alumbrado y propósito general. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿qué son tomas de propósito general? ¿Sí? Esas tomas de propósito general. ¿Y cuál es la diferencia de una toma de propósito general a una toma de pequeños artefactos? ¿Quién me puede decir eso? ¿O qué se le ocurre, qué se les ocurre pensar que cuál es la diferencia? ¿Mm? Tocará hacerlo con democracia. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el compañero Davis Alexander? Profe, pues yo considero que las tomas de propósito general son las que van a 180 volt-ampere, Ajá. sencillas, y los de pequeños aparatos son más que todos enfocados en la cocina, que eso es lo que según leí en la NTC 2050. Pero esa toma digamos, de pequeños artefactos se consideraría diferente de 180. Ahí sí no sé, profe. Pues en general son siempre 180 volt-ampere para propósito general, pero, Ajá. pero si son para pequeños artefactos no tengo conocimiento de si son 180 o más. Ok, muy bien, perfecto. Gracias por tu aporte. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la compañera Natalia? Profe, pues la de propósito general
las tomas no tendrían una mayor capacidad de corriente, o sea que no sean solo los de 15 amperios máximo, sino más elevada. Me haces una pregunta, ¿sí? Pues es que pues pienso que es eso, ¿no? La de propósito general, que Bueno, tienen capacidad de corriente. o sea, tú dices es que para propósito general, bueno, de propósito general respecto a pequeños artefactos, vamos a tener una mayor corriente y es posible que las tomas sean mucho más especiales para pequeños artefactos que para propósitos generales, ¿correcto? Sí, señor. Perfecto, bueno, muy bien. Ok, ¿qué nos dice, por ejemplo, el compañero José Camilo? Compañero Hola, José profe. Camilo. Pues pienso que los de propósito general, o sea, bueno, como dijo el compañero, 180 volamperes y serían de menos capacidad de corriente que los de pequeños artefactos. Ok. Muy bien, bueno. Y una última intervención que nos dice, por ejemplo, la compañera Daisy, Daisy Paola. Buenos días. Pues, yo Buenos creo días. que para lo de pequeños artefactos tiene que ser una menor cantidad de corriente que para los de propósito general. Ok, bueno, muy bien. Listo, entonces para recapitular, todos estamos de acuerdo, exceptuando la compañera Daisy, que propósito general tiene menor corriente que pequeños artefactos. Creo que cada uno ha mencionado en diferentes palabras lo mismo, pero están de acuerdo en eso. Bien, bueno, pues resulta que para responder ya directamente la pregunta de Davis, que si me dijo que no sabía, pues realmente la NTC menciona es tomas en general, ¿no? No lo que llaman salidas, ¿sí? Toma corriente, mira, que aquí dice en salidas de toma corrientes, ¿sí? Aquí hablamos en salidas de toma corrientes, sea sencillo o múltiple de puente, se debe considerar a no menos de 180 voltamperios. Una cosa que sí es cierta es que esto es un número, ¿sí? 180 es lo que usualmente se consideran las tomas, pero hay otros criterios. Por ejemplo, uno puede considerarlo también a 200 voltamperios. Nadie dice que no. Lo que dice la norma es que usted no puede considerarlo a menos de ¿qué? De 180 voltamperios. Si ustedes consideran que para pequeños artefactos las tomas deben tener un nivel de potencia más alta, lo pueden realizar. La norma no les dice que no lo hagan, ¿sí? Porque lo que le dice la norma es que no sea menos de 180 voltamperios. Bien, ahora, una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es qué es lo que se hace en la práctica, ¿sí? En la práctica, por lo menos, bueno, yo tengo un colega que él considera siempre las tomas, sean de propósito general o sean de pequeños artefactos, o sean, por ejemplo, de cuartos de baño a 200 voltamperios. Hay ingenieros que consideran que las tomas pueden estar a 180 voltamperios, porque la norma nos dice y no hay ningún problema respecto a eso, ¿sí? Algo que sí es cierto es que, bueno, pues nosotros podemos tener tomas de 15 a 20 amperios, pero realmente la diferencia constructiva y en el mercado uno usualmente encuentra las tomas y las tomas siempre las va a encontrar de 15 a 20 amperios. Es decir, que si yo coloco y digamos que los precios no son muy diferentes entre uno y el otro, ¿sí? Y hablamos de tomas de 120 voltios, ¿no? Hablamos de tomas monofásicas, porque si las tomas son diferentes de tensión, por ejemplo, de bifásica o una toma que sea especial, ya la toma sería un poco más costosa, pero si hablamos de tomas de la misma línea, en cuanto a corriente se refiere, no hay mucha diferencia. Por eso es que independientemente de si son circuitos de propósito general o circuitos de pequeños artefactos, uno lo considera a lo mismo. Ustedes son libres de seleccionarlo como quieran. ¿Qué es lo que dice la práctica? 180 y 200 voltamperios son los valores que he visto que se repite bastante en los diseños. ¿Bien? ¿Quedó claro hasta ahí para todos?
Bueno. Sí, señor. Perfecto, bueno, muy bien. Entonces, ya tenemos los cálculos de carga mínima en unidades residenciales. Alumbrado, pequeños artefactos, lavado y planchado, y esto que se llama los circuitos especiales. Es muy común que ustedes encuentren esta serie de circuitos en una unidad, una unidad unifamiliar, puede ser, o en una unidad bifamiliar, o en una unidad, por ejemplo, multifamiliar. Que finalmente, pues, las viviendas multifamiliares están compuestas ¿de qué? Pues de unidades unifamiliares, ¿sí? Finalmente es lo mismo, ¿bien? Bueno, fíjense que esto es carga mínima. Carga mínima. Sin embargo, una cosa es carga y la otra cosa es ¿qué? Es demanda, ¿sí? ¿Cómo se hace para calcular la demanda? Entonces, bueno, de acuerdo a lo que nos dice la NTC 2050, existen estos métodos para poder calcular la demanda. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el método principal, que es la sección, bueno, está, digamos, tipificada, orientada en la sección 220 en la parte B. Tenemos las opciones de la NTC 2050, sección 220, parte C. Para viviendas unifamiliares podemos remitirnos a la sección 220-30-30. Para viviendas multifamiliares, la sección 220-32. Y también se puede hacer, mire que la NTC les dice a ustedes que pueden utilizar el manual o las instrucciones que nos ofrece el operador de red. Que en este caso, pues si es Bucaramanga, sería la ESA. Pero pues tenerlo presente, ¿no? Si ustedes están en Cartagena o si ustedes están en Bogotá o en otro sitio, el operador de red cambia, ¿no? Y cada operador de red pues tendrá sus cálculos, ¿no? Aunque no distan mucho de lo que la normatividad tiene que hacer, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de las diferentes normas, ¿no? Es decir, ¿cómo podría uno decir, bueno, qué diferencia hay entre las normas CODENSA, que es en Bogotá, respecto a las normas ESA, que es en Bucaramanga? ¿O qué es, por ejemplo, diferente de las normas de EPM a las normas de la misma CODENSA, ¿no? Como les había dicho, pues hay una diferencia fundamental y es el hecho que tenemos poblaciones totalmente diferentes, estudios de demanda totalmente diferentes y muy seguramente las fórmulas sean también diferentes. Bien. Entonces, pues cada operador va a tener sus cálculos en función de la estadística. Por ejemplo, la ESA hace unos estudios estadísticos para establecer cómo calcular la demanda máxima en función de la cantidad de usuarios, ¿sí? CODENSA utiliza, por ejemplo, el cálculo de la demanda en función de la potencia instalada. En este caso, la carga finalmente instalada que usted va a calcular, ¿no? Y así sucesivamente, ¿sí? Bien. Muy bien, de acuerdo a lo que nos dice el método principal de la NTC 2050, nos dice, primero, determinar la carga instalada. Estamos hablando de la sección 223, 224, que ya la vimos en la sesión pasada, ¿sí? Hacer uso de los factores de demanda, que son las tablas 220-11, alumbrado, ¿sí? Que son las tablas 220-18 y la tabla 220-19. Se deben aplicar a la carga instalada conforme a los criterios referidos. Ya vamos a mirar un ejemplo de eso. Del paso anterior se determina la demanda máxima para un usuario residencial. Esto que estamos haciendo aquí es la demanda de viviendas multifamiliares. ¿Listo? Considerando el total de usuarios, hacer uso de los factores de demanda, tabla 220-11, alumbrado, tabla 220-18, tabla 220-19 y se deben aplicar a la carga instalada conforme a los criterios referidos. Del paso anterior se determina la demanda máxima diversificada para la unidad residencial multifamiliar.
Después se determina la carga instalada en áreas comunes, también eso hay que revisarlo, que está referido en la sección 220 y 430. La sección 220 pues son para las cargas básicas y la 430 es para todas las cargas que tengan que ver con motores. Cuando hablamos de áreas comunes, recordemos, vamos a tener cargas como por ejemplo las bombas de agua, vamos a tener cargas como por ejemplo las bombas de desagüe, el ascensor, quizás los motores, por ejemplo, de apertura y cierre de las puertas, todo lo que tenga que ver con motores, aquí debe ser considerado, que los motores son especiales. Recuerden que los motores, pues no los podemos tratar como cargas normales, ¿no? Debido pues al transitorio, ¿no? Luego, determinar la demanda máxima de servicios generales usando los factores de demanda y las consideraciones de las secciones 220 y 430. Si llega a haber en servicios generales este tipo de casos, también de motores, se debe aplicar a la carga instalada conforme a los criterios referidos. Y por último, se obtiene el valor de la demanda máxima para toda la unidad residencial, sumando los valores obtenidos en 5, que es la demanda máxima de usuarios, y finalmente la demanda máxima de servicios generales. Bien, ¿esto qué significa? Significa que pues yo puedo obtener la demanda por un usuario, luego calculo y multiplico por todos los usuarios, o sea, calculo una demanda y luego de eso utilizo sumo finalmente lo que me da de los usuarios y todo lo que me da de servicios generales, y con eso se calcularía la demanda máxima de todo el edificio multifamiliar. Esto es lo que nos dice la NTC 2050. Entonces aquí tenemos ese procedimiento en 8 pasos. Bueno, ¿y a qué se le aplican factores de demanda? Viene aquí la pregunta. Y pues, ¿qué es un factor de demanda? Como lo habíamos mirado, ¿no? Un factor de demanda no es más que un multiplicador, ¿sí? No es más que un multiplicador. El multiplicador lo que me trata de decir es, bueno, recuerde que yo no uso todo el tiempo el elemento o la carga, ¿sí? Necesito realizar como una especie de ajuste, porque yo no lo voy a, o sea, yo no voy a hacer diseño en función de la carga instalada, sino de la demanda. O sea, yo voy a hacer diseño realmente de lo que yo uso, no de lo que yo tengo, ¿sí? Entonces, si yo hiciera diseño solamente con lo que yo tengo, pues seguramente habría un problema, y es el sobredimensionamiento de lo que es la instalación eléctrica. Claro, imagínense pues si yo tuviera en cuenta todas las cargas, ¿sí? Todas las cargas, pues seguramente los de propósito general serían mucho más, los de servicios generales serían mucho más, y todo sería mucho más elevado, porque yo estoy considerando carga instalada. Pero por eso es que yo hago el concepto, o aplico el concepto de demanda. O sea, realmente voy a diseñar es en función de lo que yo uso los elementos, ¿sí? Porque yo no los uso todos al mismo tiempo, ¿no? Eso sí está más que claro. Recordemos que el factor de demanda está definido como la carga máxima, ¿sí? Sobre la carga instalada, ¿sí? Acuérdense que la carga instalada es lo que yo tengo potencialmente para usar, y la carga máxima es lo máximo que yo uso de esa carga instalada, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si por ejemplo ustedes viven solos, hagamos el ejercicio de que ustedes viven solos, ustedes tienen una serie de electrodomésticos en su casa, pero si ustedes están en la habitación, seguramente no están en la cocina, ¿sí? Si están en la habitación usando ciertos elementos, pues entonces la cocina está apagada. Entonces fíjense que ahí en este momento solamente hay un sitio que es en función de su consumo. Bien, por eso es que yo aplico factores de demanda. ¿Y a qué yo le aplico factor de demanda? ¿Sí? Porque yo sé que no lo voy a usar todo al mismo tiempo. Le aplico factor de demanda a los alimentadores de cargas de alumbrado. Aquí le aplico factores de demanda a las cargas de tomacorrientes en edificaciones no residenciales. Fíjense que aquí hablamos de empresas, ¿sí?
edificaciones no residenciales. Hablamos de empresas, pero también hablamos de edificaciones que, por ejemplo, sean oficinas. Edificaciones que, por ejemplo, bueno, que no tengan nada que ver con la parte residencial. ¿A qué le aplico factores de demanda? Pues a los motores. ¿Sí? ¿A qué le aplico factores de demanda? A las calefacciones eléctricas fijas de ambiente. Bueno, esto en Bucaramanga pues es muy extraño. Realmente no, pues de lo que yo llevo viviendo en Bucaramanga, no he encontrado a alguien que tenga una calefacción eléctrica en su casa. ¿Sí? Aquí lo que se tiene usualmente es un aire acondicionado. Bueno, en este caso sí he visto, por ejemplo, que venden unos calefactores pequeños, pero estos calefactores pequeños son de uso que no es fijo, ¿no? Es uso esporádico, ¿sí? Yo lo puedo conectar a una toma de propósito general y tranquilamente lo podría dejar, pero esta calefacción fija de ambiente es que yo tenga un calefactor en casa, ¿sí? También se le aplican factores de demanda a todas las cargas para pequeños electrodomésticos. Esto es lo mismo que pequeños artefactos. Se le aplica a planchado y lavandería en unidades de vivienda. ¿Sí? Se le aplica también carga para artefactos en unidades de vivienda. Se le aplican factores de demanda para secadoras domésticas eléctricas de ropa. Se le aplican factores de demanda para estufas eléctricas, para hornos de pared, para estufas de sobreponer y otros electrodomésticos que sean del término calefacción, ¿sí? Se le aplican a equipos de cocina en edificaciones no residenciales. Bueno, aquí hablamos de quizás sitios donde hay una panadería, bueno, donde se necesite como restaurantes, pueden ser otro tipo de elementos, ¿sí? También se aplica algo que se llaman las cargas no coincidentes, ¿sí? Y por último, se le aplica factor de demanda del neutro alimentador. Vamos a mirar algunas, no todas. Y aquí pues nos vamos a dar cuenta de algo, que como nuestros sistemas son trifásicos, pues la idea es que siempre tiendan a ser balanceados, pues yo no puedo tener un retorno igual al de la fase. O en muchas ocasiones necesito que el retorno sea un poco más grande. Entonces, los factores de demanda usualmente tienden a ser que superiores a 1, ¿no? Vamos a ver ese caso particular de los factores de demanda superiores a 1. Yo les había dicho hasta el momento que los factores de demanda siempre son menores que 1, pero hay casos donde necesito aumentar la capacidad porque hay condiciones que no se consideran en estado estacionario, sino que se consideran en estado transitorio. Recuerden que los tránsitos, desde un estado de off o apagado hasta un estado de on encendido, ¿sí? Es una cosa que puede dañar instalaciones eléctricas. Por eso es que uno hace o aplica factores de demanda, sobredimensiona un poco el conductor para que pueda soportar el arranque. Bien, entonces esa es una de las razones principales por las que se aplica factores de demanda superiores a 1, pero en general siempre se aplica factores de demanda que se reducen. Bien, bueno, primero, ¿a qué se le aplican factores de demanda? Entonces miremos lo que son los tipos de ocupación. Fijémonos acá que los tipos de ocupación, tales como unidades de vivienda, hospitales, hoteles y moteles, incluidos bloques de apartamento que no tengan cocina, depósitos y todos los demás, ¿sí? Pues aquí lo vamos a ver en unidades de vivienda. Fíjense que nosotros aplicamos factores de demanda a los primeros 3.000 voltamperios o menos, ¿sí? ¿Qué factor de demanda aplicamos? De 1. Como le había dicho, o como les había dicho a ustedes, los factores de demanda son de 0 a 1, ¿no? Vamos a tratar de mantener esa tipificación. Solamente en casos especiales los vamos a considerar superiores a 1. Entonces, los factores de demanda, ¿sí? Digamos, el término factor de demanda va desde 0 hasta igual a 1, ¿sí? Bueno, realmente no va hasta 0, ¿no? Pues no conozco un factor de demanda en el que yo tenga que borrar, por así decirlo, borrar la carga
Y que eso es lo que indicaría 0, ¿no? Colocarle 0 significa que es eliminar la carga, entonces más bien quítela. Bien. Fíjense que cuando nosotros hablamos de 100%, estamos hablando de un factor de demanda igual a 1. ¿Listo? Después de que nosotros hacemos una suma, calculamos los 3.000 hasta 120.000. A este se le aplica un factor de demanda de 0.35. Luego, después de los 120.000, se le aplica un factor de demanda de 0.25. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué quiere decir esto de que aplico factor de demanda a los primeros 3.000, a los siguientes 3.000 hasta los 120.000 y desde los 120.000? Pues, si por ejemplo nosotros tenemos una instalación que tiene 200.000. O sea, nosotros calculamos, hicimos nuestros cálculos como nos indicaba el método de la NTC y encontramos que la carga general fue de 200.000. Lo que vamos a hacer es, bueno, cojamos los primeros 3.000 de estos, ¿cierto? Entonces, si cogemos los primeros 3.000, lo multiplicamos por ¿cuánto? Por 1. Y eso me daría 3.000. ¿Listo? Creo que aquí me quedó un poco chico. Déjenme un momento, borro acá. Listo. Entonces tenemos una instalación que es de 200.000. Bien. Fíjense que yo ya le apliqué a los primeros 3.000 un factor de demanda de 1. ¿Sí? ¿Cuánto me queda? Me quedan 197.000. ¿Sí? Entonces, desde los 3.000 hasta los 120.000 hay 117.000. ¿Sí? Porque son desde los 3.000 hasta los 120.000. Si la instalación solamente fuera, por ejemplo, hasta 100.000, pues entonces serían desde los 3.000 hasta los 100.000, o sea, 97.000. Y a esos 97.000 es que yo le aplico el factor de demanda de 0.35. Pero como aquí la instalación es de 200.000, pues entonces aquí aplicamos a los primeros 120.000, a los primeros 120.000, restándole los 3.000 que ya le aplicamos la demanda, lo multiplicamos por ¿cuánto? Por 0.35. Esto nos daría, bueno, 117.000 por 0.35 me daría 40.950. 950. Y ¿cuánto nos queda de los 120.000 a los 200.000? Me quedarían, ¿cuánto? 80.000. A eso lo multiplico por ¿cuánto? Por 0.25. ¿Cuánto me da esto? Los 80.000 lo multiplico por 0.25 y eso me daría 20.000. Una cosa interesante de esto, se supone que esto que tenemos acá, o sea, esto que tenemos acá, se conoce como carga instalada. O sea, es una carga instalada sin considerar la demanda, ¿no? Es como si ustedes hicieran la sumatoria de todos los elementos potenciales, artefactos potenciales que tienen en su casa, hacen la suma y ya obtienen una carga instalada. Pero ustedes saben que esos no se van a usar. Entonces comienzo yo a utilizar, a separarlos, que eso es lo que hace la NTC. Entonces a ustedes les dijeron, no, pues es que este es de tanto, este es de pequeños artefactos, este es de este, los separo y obtengo entonces una clasificación de los elementos y le aplico factores de demanda. Ahorita vamos a ver cómo se aplican los factores de demanda en situ, aunque estos están como por así decirlo implícitos, no son tan específicos como estas tablas que se ven acá. Entonces yo hago la suma de cada una de las casas y por ejemplo si hay 20 apartamentos, pues entonces multipliqué por 20 y me dio, pero nosotros sabemos que eso no, ese no va a utilizar, digamos todas las casas no van a funcionar al mismo tiempo. Esto de acá, estos factores de demanda es como si fuera una especie de diversificación, que es lo que llama la ESA factores de diversidad.
La NTC no maneja factores de diversidad, sino maneja factores de demanda, ¿bien? Factores de demanda. Entonces, aquí, cuando yo sumo esto, si por ejemplo yo sumo los 20.000 más los 40.950 más los 3.000, perdón, esto me daría 63.950. 63.950. Esto sería voltamperios. Pero estos voltamperios ya se supone que están corregidos con factor de demanda. Están corregidos. Y yo calculo mi alimentador con este valor. Ojo con esto, apreciados estudiantes. No es que de repente un elemento que consume 2.000 vatios, ¿sí?, necesite un conductor más pequeño porque le aplico factores de demanda. No, no se trata de eso. Se trata de que, como no se va a usar al mismo tiempo toda la instalación, todos los elementos de una instalación, pues yo utilizo factores de demanda para el cable que alimenta a todos esos elementos que pueden estar conectados. Hagamos un ejemplo sencillo respecto de eso. Entonces, bueno, este sería para unidades de vivienda. Lo voy a borrar acá para poder entonces visualizar lo siguiente. Tenemos aquí el OneNote. Muy bien, bueno, entonces voy a colocar aquí, es que como está recién instalado el computador, por eso es que no tiene los libros ya grabados. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre con el tema de los factores de demanda, apreciados estudiantes? La instalación es muy sencilla. O sea, es decir, yo sé que ustedes comprenden que esto va a venir, digamos, un alimentador. Ya ustedes también deben entender qué es el tema del alimentador. Se supone que un alimentador es un conductor que alimenta a un circuito. Y entonces viene un barraje acá. De ese barraje, pues uno podría aquí colocar un tablero de distribución, ¿sí? Un tablero de distribución. Lo coloco como barraje para hacer el siguiente ejercicio. Entonces, de aquí se desprende, por ejemplo, qué sé yo, un aire acondicionado. Bien, de aquí se desprende, por ejemplo, un motor. De aquí se desprende, por ejemplo, un horno calefactor. Y, por ejemplo, aquí de aquí se desprende alumbrado. ¿Sí? Listo. Fíjense que son 4 cargas. Cuando nosotros calculamos la carga instalada de este elemento, o digamos de esta instalación, pues, por ejemplo, sabemos que la carga de este es de 2.800. Supongamos que es de 2.800. ¿Listo? De este motor, por ejemplo, que sea de 5.000. Estamos calculando la potencia de cada uno de estos elementos. Del horno que sea, por ejemplo, de 3.000 y que se vaya más o menos en el alumbrado unos 3.200. Bien. Cuando nosotros calculamos la carga instalada, ¿qué hacemos? Pues recuerden que la carga instalada sería la suma de todos los elementos que se encuentran conectados en un sistema eléctrico. ¿Se usen o no se usen? ¿Sí? Entonces, si aquí vemos nuestra carga instalada, ¿cuál es nuestra carga instalada? Carga instalada. Hacemos nuestro cálculo de la carga instalada. Y sabemos que es 2.800, ¿sí? Sabemos que son 5.000, sabemos que son 3.000 y sabemos que son 3.200, ¿bien? Entonces esto nos da 10 para 1, 6 más 5, 11 más 3, 14. Ojalá haya sumado bien. Nos dio un total de 14.000
asumámoslo como factor de potencia igual a 1 y coloquémoslo en potencia aparente. Entonces tenemos 14.000 voltamperios. Significa que la potencia que va a haber este conductor debería ser de 14.000 voltamperios. Debería ser. ¿Sí? Debería ser de 14.000 voltamperios. Ahora, eso solamente ocurre, ¿sí? Si todos los elementos están consumiendo, ¿qué? Al mismo tiempo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una corriente 1, una corriente 2, una corriente 3 y una corriente 4. Esto solo ocurre si y solo si los 14.000 están plenos. La pregunta que nos queda por responder acá es, ¿será que todos estos elementos, ¿sí?, consumen al mismo tiempo en un determinado momento del día? Habrá que analizar cómo sería la demanda de esto. Supongamos que no es así, ¿sí? Supongamos que realmente el aire acondicionado solamente se consume en un momento del día, el motor se consume también en un momento del día, el horno también y el alumbrado también. Claro, entonces, si se consume en un momento del día, muy seguramente esta no va a estar activa y esta no va a estar activa, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Un ejemplo. ¿Qué pasa acá con la potencia? Pues la potencia solamente cae a ¿cuánto? A 2.800 y a 3.000. O sea que realmente aquí sería 2.800 más 3.000, una carga de 5.000 voltamperios. ¿Listo? Y la pregunta obvia que uno puede hacerse acá es, bueno, ¿yo con cuál calculo? ¿Calculo con esta que son los 14.000 o con esta que son los 5.000? ¿Sí? Aquí es donde entran los dichosos factores de demanda. Bien, una cosa, apreciados estudiantes, los factores de demanda son el resultado de un análisis estadístico de los diferentes elementos, ¿sí? Pero no es la regla universal. ¿Qué quiere decir con eso? Que si ustedes ven que es necesario cambiar ese factor de demanda de acuerdo a su criterio técnico, se puede cambiar, ¿sí? Porque ustedes son los que tienen el criterio para poder hacerlo. Bien, entonces si es necesario hacerlo, pues se cambia. En viviendas multifamiliares no es muy común que se llegue a hacer ese cambio, ¿no? O sea, realmente no es muy común, por lo que les dije a ustedes, ¿no? Pues hay muchas casas que tienen comportamientos que aportan datos de tendencias, ¿sí? Por eso es que las aplicaciones en la actualidad registran los datos de uno, WhatsApp, Facebook, porque ellos necesitan determinar por medio de patrones de consumo tendencias. Y en función de la tendencia, pues yo, ¿qué quiero hacer? Pues establecer un servicio, mejorar algo o hacer algo. Bueno, es lo que uno diría que hacen, ¿sí? Asimismo, la NTC pues estudió eso y se dieron cuenta, no, en efecto, esto llega de esta forma y se hace de esta forma, entonces se puede calcular de esta forma. De hecho, particularmente las medidores inteligentes en la actualidad que se van a instalar, bueno, que se están instalando y que se van a instalar en un futuro en todos los sitios, puede ser incluso hasta en nuestras mismas casas, buscan eso, ajustar mucho mejor la demanda para poder también despachar de forma correcta y apropiada y evitar pérdidas, ¿sí? Está básicamente estipulada de esa forma. Bueno, entonces realmente cuando yo aplico los factores de demanda en este caso, fíjense que este conductor, supongamos que el nivel de tensión aquí, vamos a calcular un nivel de tensión aquí, por ejemplo, de, coloquémosle 208 voltios, que sea una instalación, o empecemos con una instalación monofásica para que luego en instalaciones trifásicas lo veamos más fácil. Entonces, que sea de 120 voltios, que todos tengan una sola fase, ¿sí? Si esto es así, ¿cuánto sería la corriente que pasaría por los 2.800? Entonces, si nosotros tenemos los 2.800 y los dividimos en 120 plenos, por acá vamos a tener 23.3 amperios. ¿Listo? En el siguiente, si tenemos los 5.000, lo dividimos en 120, esto nos va a dar 41
0.6. Una aproximación. 3000 dividido 120 me va a dar aquí 25 amperios. Y por último, los 3200 dividido 120 me va a dar los 26.6 amperios. ¿Listo? Todo en corriente. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué tenemos acá? Pues que este conductor va a consumir los 23.3 amperios, los 41.6 amperios, los 25 amperios, los 26.6 amperios, se use o no se use. Bueno, si se usa, consume esa corriente plena. Pero si no se usa, pues entonces el conductor no importaría el tamaño. En este caso, cuando tenemos el cálculo de la corriente, sabemos qué tipo de conductor se debe usar, ¿sí? Sin embargo, en este no sabemos qué tipo de conductor se debe usar si lo calculamos con qué. Lo calculamos con la carga instalada o con la demanda, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos una estimación de demanda y aplicamos factores de demanda, por ejemplo, que nos digan que para aires acondicionados sea, por ejemplo, de 0.7 o que, por ejemplo, para motores, y si es, por ejemplo, un motor de bastante potencia, entonces, por ejemplo, que sea 1. Hay que calcularlo pleno, ¿no? Si es un motor, si es un horno, pues, por ejemplo, entonces hay que calcularlo de 1. Y si es, por ejemplo, de alumbrado, por ejemplo, 0.8. ¿Listo? Y nosotros hacemos el cálculo. Y, por ejemplo, nos daría 2800 por 0.7. Aquí nos daría 1960. Aquí nos daría los 5000. Aquí nos daría los 3000. Y por último, en alumbrado, los 3800 por 0.8 nos daría 2560, ¿sí? Y si nosotros hacemos esta suma de 2560 más 3000 más 5000 más 1960, esto nos daría 12.520, ¿sí? Voltamperios. Fíjense que lo que tengo acá en verde es la carga instalada, pero lo que tengo aquí en rojo es ¿quién? Ya la demanda. ¿Listo? Con esta demanda yo ya calculo la corriente que va a atravesar este conductor. ¿Sí? Calculo la corriente que va a atravesar este conductor y con eso dimensiono ese conductor. Entonces, los factores de demanda, una cosa que debe quedar totalmente clara, apreciados estudiantes, no es que vayan a reducir la capacidad de corriente de este conductor. No, este sigue siendo el mismo. Lo que reduce es la capacidad de corriente del conductor aguas arriba, o que se llama alimentador. ¿Sí? Eso es lo que busca los factores de demanda. ¿Sí? Ustedes podrían hacer una instalación desde el punto de vista de carga instalada, nadie les va a decir que no, pero seguramente no los van a seleccionar porque su instalación es muy costosa. Claro, si por ejemplo, aquí no hay mucho la diferencia, Si por ejemplo, entre 14.000 y 250 hay un número de conductor, supongamos que 14.000 sea un número 6 y aquí un número 8, ¿sí? La diferencia entre 6 y 8 hace que yo prefiera el costo más económico, ¿sí? Esto es lo que se conoce como el cálculo económico de los conductores. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Se entendió el objetivo de los factores de demanda? Muy bien. Para el ejercicio que hicimos acá nosotros, fíjense que nosotros teníamos 3.000 y nuestra instalación de 200.000 quedó con una potencia de 69.000, si mal no estoy, 63.950, ¿sí? La reducción de los 200.000 a los 63.000 es brutal. Casi de cuánto. Menos del 50%. Estamos hablando de más o menos un 60% de reducción. Es más del 50%, perdón. Sería como un 60% de reducción, más o menos, 60-70%. Lo que implicaría que al tener un cálculo más preciso del conductor, pues los alimentadores van a ser mucho más pequeños y así pues el costo de la instalación se va a ver reducido.
No en todas las instalaciones, desafortunadamente, se aplican factores de demanda, porque es que en empresas, por ejemplo, aplicar factores de demanda para algo que se usa todo el tiempo no tiene sentido. Entonces, aplicar factores de demanda en empresas es prácticamente algo que no se hace. Lo que se hace usualmente es dejarlo a carga plena. Es decir, factor de demanda igual a 1. Es lo típico que se hace. Bien, ¿a qué se le aplican factores de demanda? Fíjense que las cargas de toma de corrientes en edificaciones que no sean de viviendas, se permite añadir las cargas de alumbrado, cargas para toma corriente de no más de 180 voltamperios por salida. Fíjense que aquí menciona lo que les decía, ¿no? Que yo puedo añadir las cargas de alumbrado para toma corriente de no más de 180, a pesar de que dice edificaciones que no sean de viviendas, ¿no? Según el artículo 223, bueno, digamos que aquí el artículo 223 lo menciona, ¿sí? Entonces, por eso es que yo puedo hacer esto. Y si yo tengo esto para factores de demanda de cargas de toma corrientes en edificaciones no residenciales, pues aquí tenemos que a los primeros 10.000 tengo que aplicarle un factor de demanda de 1 y después de los 10.000 le aplico un factor de demanda de 50, o sea, de 0.5. Bien, la mitad. Bueno, muy bien. ¿Qué sigue? A los motores. Las cargas de los motores se deben calcular de acuerdo a los 430-24, 430-25 y 430-26. ¿Qué es lo que nos dice el 430-24? Varios motores o un motor y otras cargas. Los conductores de suministro de varios motores o motor y otras cargas deben tener una capacidad de corriente como mínimo igual a la suma de las corrientes a plena carga de todos los motores más el 25% de la capacidad de corriente del mayor motor del grupo más la capacidad de corriente de todas las demás cargas. Entonces aquí es donde aparece una de las primeras cosas que se ve y es que los factores de demanda ya superan el ¿qué? El 1, ¿sí? Porque fíjense que aquí hay que tener en cuenta la suma de las corrientes a plena carga de todos los motores, es decir, en estado estacionario, ¿sí? Más el 25% de la capacidad de corriente del mayor motor del grupo, ¿sí? Y eso, pues, la capacidad de la corriente de las demás cargas, porque aquí estamos hablando de varios motores o motores y otras cargas, u otra carga, porque aquí puede ser varias cargas, ¿no? Entonces, fíjense que aquí, en este caso, ¿qué es lo que hago? Si tengo, por ejemplo, 5 motores, todos, le calculo a todos lo que son la plena carga, calculo la corriente a plena carga, y al motor más grande lo multiplico. Aparte de eso, tengo que multiplicarlo por 1.25. Fíjense que es 1.25, porque aquí dice más el 25% de la capacidad de corriente del mayor motor del grupo. Bien. Y pues a eso se le suman todas las cargas. ¿Dónde ocurre esto? Por ejemplo, si yo tengo ya que calcular el alimentador, por ejemplo, de el barraje que está contenido, por ejemplo, para los servicios generales, para los motores, por ejemplo, servicios generales que son tomas de propósito general para el edificio y alumbrado del edificio, circuitos, por ejemplo, de citofonía, circuitos, por ejemplo, de vigilancia, entre otros. Y aparte de eso, pues también va conectado el motor del ascensor, el motor, por ejemplo, de la bomba y demás motores. Aquí yo puedo aplicar eso, ¿sí? Muy bien, si yo tengo un solo motor, ¿sí? Cuando yo tengo un solo motor, los conductores de los circuitos ramales que alimenten un solo motor deben tener una capacidad de corriente no menor al 125% de la corriente del motor a plena carga. ¿Qué quiere decir esto? Que el factor de demanda de este es de 1.25. ¿Bien? O sea, bueno, lo mínimo es 1.25. Sin embargo, ¿qué es lo que se hace en la práctica? En la práctica, pues para eso el manual del fabricante nos dice cuánto es la corriente de arranque que se tiene de estos motores. Si es, por ejemplo, el motor de un ascensor, pues un ascensor va a tener
quizás un arrancador suave y entonces la corriente no va a ser tan grande, ¿sí? O no va a tener arrancador y es posible que yo tenga que colocar un arrancador, ¿sí? O un guardamotor, cosas de ese estilo, ¿bien? Bueno, ¿a qué se le aplican también factores de demanda? Se le aplican factores de demanda a las calefacciones fijas de ambiente, lo que les decía, ¿no? Sin embargo, pues estas se calculan al 100%, ¿bien? Hay que tener presente una cosa, que se calcule al 100% no significa que siempre sea al 100%, ¿no? Dependerá de cómo sería la demanda. Si yo puedo estudiar la demanda de la vivienda multifamiliar, es muy posible que yo pueda entender cómo reducir ese alimentador. Recuerden, muchachos, factores de demanda para reducir alimentador. Fíjense que cuando resulte la reducción de carga de conductores debido a los equipos que funcionan según ciclos de servicio, si yo conozco esto, o que funcionen de forma intermitente, o que no funcionen todos a la vez, yo puedo saber cómo es la demanda, yo puedo garantizar que la corriente sea, bueno, que el factor de demanda lo puedo aplicar a menor de 1. Colocarle quizás un 0.9 o un 0.8, por mucho. ¿Listo? Sí, usualmente las calefacciones eléctricas fijas de ambiente, si en el apartamento A está haciendo frío, bueno, digamos que si en un sitio está haciendo frío, la probabilidad de que la gente conecte el calefactor eléctrico de ambiente es alta. En un sitio donde está nevando, es fijo que hay que colocar siempre el calefactor. Entonces la probabilidad de que todos los apartamentos lo conecten al mismo tiempo es alta. Bien, por eso se considera al 100%. Esto pues realmente una de las cosas que hay que tener presentes de la NTC es que es una traducción de, bueno, no una traducción literal, pero sí una traducción que quizás no tiene algunos contextos de la NEC de Estados Unidos. Pues la NEC de los Estados Unidos, pues allá ustedes saben que hay sitios donde neva, donde nieva, o neva, bueno, neva, sí. Donde cae nieve más bien, ¿sí? Pues entonces aquí el concepto de calefacción es muy común, ¿no? Y el concepto de aire acondicionado también es muy común. Entonces en instalaciones allá de esos sitios van a tener los dos sistemas, porque allá hay estaciones. Aquí en Colombia, pues muy raro que algún sitio, si está haciendo frío, la gente conecte una calefacción fija de ambiente. Realmente y que tenga primero que todo, ¿no? O sea, usualmente no se hace, ni siquiera en Bogotá, pues aunque Bogotá no es el sitio más frío de Colombia, tampoco conozco que en los sitios más fríos de Colombia se realicen este tipo de prácticas, ¿no? Entonces es muy poco probable. Está permitido el uso opcional de los cálculos de los artículos 220.30 y 220.31 para cargas de calefacción eléctricas fijas en una unidad de vivienda. En unidades multifamiliares se permite usar opcionalmente los cálculos del artículo 220.32. ¿Sí? Entonces esto es para, opcionalmente dice que yo lo puedo utilizar si considero que puedo usarlo de acuerdo a mi criterio. Que la NTC le diga a usted que se puede usar de forma opcional no significa que entonces como ya la NTC me dice que es opcional, entonces si hay un problema entonces yo me libro porque la NTC dijo que es opcional. No, este opcional tiene que tener el criterio del ingeniero. Si no lo tiene, pues entonces mejor déjelo al 100%. ¿A qué se le aplican factores de demanda? A las cargas para pequeños electrodomésticos, planchado y lavandería en unidades de vivienda. Fíjense que aquí se aplica un factor de demanda implícito. Cargas del circuito de pequeños artefactos, la carga del alimentador se debe calcular a 1500 voltamperios. ¿Sí? Eso está más que claro. Cuando ustedes me pregunten, profe, ¿de dónde sale ese 1500 voltamperios? Es porque aquí la NTC nos está diciendo que vamos a hacer un cálculo de los circuitos de pequeños electrodomésticos o pequeños artefactos hacia 1500 voltamperios. Bien, por cada ramal bifilar para pequeños electrodomésticos conectados a toma corriente de 15 o de 20 amperios. Usualmente
se le colocan tomacorrientes a 20 amperios. Se permite que estas cargas se incluyan con la carga de alumbrado general y se apliquen los factores de demanda permitidos en la tabla 220.11. Fíjense que aquí también en viviendas se pueden hacer combinaciones de alumbrado general con pequeños electrodomésticos si no llega a alcanzar o si llega, digamos, a quedar una toma corriente que es de propósito general en pequeños artefactos o viceversa, ¿no? Se puede hacer, pero es justamente por la carga tan pequeña que es en una unidad de vivienda, ¿no? Es por eso que ocurre. Bien. B. Para la carga del circuito de lavandería y planchado, la carga del alimentador se debe calcular a no menos de 1500 voltamperios por cada circuito ramal bifilar. Ocurre lo mismo, se aplican el factor de demanda para el circuito de lavado y planchado. ¿A cuánto se aplica? A 1500. Y, profe, ¿cuál es el factor de demanda? ¿Es 0. ¿Qué? Bueno, en este caso no podemos saberlo, porque no sabemos cuánto es la carga de la lavadora y la plancha. Si hacemos un estimado, pues una lavadora ronda del orden de los 1000 vatios, depende de la lavadora. Y si hacemos, por ejemplo, el estimado de la plancha, usualmente es de 1200, estamos hablando de unos 2200 voltamperios, asumiendo que estos dos pues tienen factor de potencia igual a 1, ¿sí? Si nos dice que es a 1500, pues entonces tomen los 1500, divídanlos en 2200 y eso me da 0.68, ¿sí? Ahí sería más o menos una reducción del 70% que sería en qué? Una reducción del 30% que se aplicaría pues a estos circuitos de lavandería y planchado, de lavado y planchado, perdón. ¿Listo? Bien, carga para artefactos de unidades de vivienda. Se permite aplicar un factor de demanda del 75% de la capacidad nominal por placa de características del artefacto para 4 o más artefactos fijos que no sean estufas eléctricas, secadoras, equipos de calefacción de ambiente o de aire acondicionado servidos por el mismo alimentador en viviendas unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares. Bueno, pues entonces todos los artefactos que no sean estufas, secadoras, equipos de calefacción o aires acondicionados, pues entonces se puede realizar. Entonces la pregunta es, ¿y aquí dónde se aplica? Bueno, la nevera es uno, ¿sí? Lo que pasa es que uno no tiene esas cargas típicas que podría tener un estrato de pronto más alto, aunque pues eso es ¿cómo le llaman a eso? Un paradigma, ¿no? Porque no siempre que sea de estrato alto significa que tiene los mejores electrodomésticos o mayor carga, ¿no? Usualmente lo más relacionado o correlacionado es que si yo tengo una carga o alta densidad de cargas es porque mi espacio es usualmente grande, ¿sí? Por ejemplo, yo le pregunto a Isabela, Isabela, ¿de cuánto es más o menos el espacio de tu cocina de los 90 metros cuadrados que tienes en tu casa? Más o menos. Una estimación así del espacio de tu cocina, Isabela. Isabela. Bueno, parece que se fue a desayunar. Bueno, supongamos entonces que de esos 90 metros cuadrados, estamos hablando de unos 20, no, eso, yo creo que eso es mucho, para unos 10 metros cuadrados, incluso creo que es como mucho, ¿no? Creo que por ahí unos 5 metros cuadrados, ¿no? Es lo que nos daría. Entonces, en este caso, una cocina de 5 metros cuadrados, pues no va a tener mucho espacio. Pero, por ejemplo, si tenemos una cocina que sea demasiado grande y en esa cocina que es demasiado grande, tenemos, por ejemplo, una nevera, tenemos un horno microondas, un lavavajillas, un triturador de basura, ¿sí? Todos esos son aparatos que pueden cumplir con esta tipificación. Aquí hay una cosa interesante que apareció. Esto de artefactos fijos. ¿Qué son artefactos fijos? ¿Sí? Entonces eso es lo que quiero que revisen ya creo que para la próxima sesión, porque ya se va a concluir la sesión. ¿Qué son artefactos fijos? Son esos artefactos que
se conectan o que están siempre conectados, ¿sí? O lo que llamaría uno empotrados. La nevera es un dispositivo que pues nunca se desconecta. Por ejemplo, los hornos microondas suelen estar conectados todo el tiempo también. Los trituradores de basura están con una conexión empotrada, o los lavavajillas también, o sea que yo no los desconecto, ¿sí? Y así sucesivamente, pues es lo que se hace, ¿no? Hay que tener muy presente esa partecita. Profe, la iluminación. La iluminación no, porque aquí estamos hablando de artefactos, y esto de artefactos hace referencia a pequeños artefactos, ¿sí? Sí, la iluminación ya viene en otro, sí. Lo Sí, otro, pero como es que no se desconecta, entonces pensé que también. sí, se podría considerar como un elemento fijo, pero no un artefacto, ¿sí? Voy a buscarme la palabra en inglés, porque es que una cosa es el appliance y otra cosa es, se me olvidó el nombre de esta. Entonces, en este caso son elementos de una potencia media. ¿Recuerdan cuando yo les hice una encuesta qué consideran ustedes de potencia baja, media y alta? Usualmente los artefactos son considerados como de potencia media, ¿sí? Tipo lo que les digo, la nevera, los trituradores de basura, los trituradores de lavavajillas, ¿sí? Estos elementos que usualmente se encuentran en cocinas que tienen ya islas, ¿sí? ¿Cuáles son las islas? Esas cocinas que tienen un mesón que es solamente para cocinar, un mesón aparte, que le llaman una isla, que es, por ejemplo, para realizar el proceso de picado, o viceversa, de si tenemos un mesón que a eso se le llama la parte fría, ¿sí? Tiene una isla que es la parte caliente, es decir, donde está la estufa y todo lo que, pues, los hornos de inducción, demás, etcétera, ¿sí? Entonces, estos suelen considerarse artefactos fijos. Muy bien. Bueno, todavía nos quedan algunas otras cosas, entonces yo creo que lo continuamos ya para la siguiente sesión. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, apreciados estudiantes? Bueno, su merced, esto tiene consulta cuando. Hoy sí. La vez pasada, el día jueves y viernes, como les mencioné, pues no estuve disponible por el tema de salud, pero yo ya retomaré mis horarios de consulta como lo que está acostumbrado de lunes a viernes de 3 a 4, exceptuando este jueves que tengo una cita médica, pues para chequear pues todo lo que me pasó la semana pasada, que todo esté bien. Entonces este jueves no lo voy a tener. Quizás entonces de un horario de consulta el día viernes, es decir, de 3 a 5. Con eso pues entonces repondría la del día jueves. ¿Listo? Profe, qué pena. ¿Y no tendrá, digamos, otro espacio disponible? Pues depende. Pues sería que me propusieras, escríbeme por el Teams, y en función del horario, pues otro horario disponible pues sería ajustar, pero tocaría que me escribieras para cuándo. ¿Listo? Vale, listo, profe. Si es contigo y tu grupo, mucho mejor. Con eso de una vez atendemos a todos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, apreciados estudiantes, como siempre es un gusto tenerlos en la sesión de instalaciones eléctricas. Espero que la sesión pues les haya permitido aclarar muchos de los conceptos que quizás algunos ya tengan, pero que pues a veces no se entienden desde el punto de vista de la interpretación de la norma. Aquí estamos interpretando normas, estamos tratando de entender eso. Espero que nos veamos la siguiente sesión. Vayan entonces revisando lo del tema del proyecto, porque pues ya se aproxima la presentación del primer avance. ¿Listo? Les deseo un muy feliz día. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias, Hasta luego, profe.